Hoy dentro de las técnicas separativas vamos a empezar a hablar de cromatografía gaseosa. Ya un poco todos los principios que hemos visto de cromatografía se van a ir aplicando acá y vamos a ir haciendo algunas consideraciones en función de las particularidades que tiene esta técnica. En principio vamos a ver un esquema del instrumento más o menos con las partes, digamos, que fundamentales que pueden encontrar. En principio tenemos toda una cabina que es el horno termostatizado del sistema, donde tiene la columna separadora. Antes del horno vamos a tener una fuente de fase móvil, que es el gas carrier o el gas portador, y vamos a ver las condiciones que deben tener estos gases. Es decir, en principio son fases móviles, son gaseosas, ¿sí? Estamos en cromatografía gaseosa. Según la fase móvil definíamos el tipo de cromatografía. Y obviamente que estos gases son inertes y lo más puro posible, porque cualquier impureza puede dar señales que a nosotros no nos interesan ver en el sistema. Y lo que vamos a ir viendo que entre el cilindro, que es el que va a tener la fase móvil, va a ser el que provee la fase de móvil, y la entrada al instrumento, vamos a tener una serie de válvulas controladoras, reguladoras, que me permitan regular perfectamente la velocidad de la fase móvil. ¿Sí? Como en cromatografía líquida teníamos un sistema de bombas y sistemas de atenuación de esas bombas para que podamos tener un flujo de fase móvil lo más constante posible y que sea reproducible. Acá lo que tenemos son válvulas. Normalmente tenemos la válvula a la salida de un cilindro, que va a ser una válvula macroscópica, y después una más fina. Muchas veces se usan válvulas solenoides para poder regular perfectamente presiones de gases a presiones, digamos, no muy elevadas, y que puedan regularse perfectamente. Después vamos a tener una entrada al sistema, es decir, a la columna, donde antes de llegar a la columna vamos a tener una válvula donde es una cámara de introducción de muestra o cámara de inyección. Las características de estas cámaras, que hay muchos tipos, se pueden hacer varias aclaraciones ahí, pero en general la característica es, por un lado, está conectado al gas que va a ejercer la función de fase móvil. Por otro lado, va a estar conectado a la columna, donde se va a ejercer la separación. Y por otro lado va a tener un acceso a través de un septum a una jeringa con la cual se introduce la muestra. Todo eso va a estar conectado a un sistema, es decir, a un volumen que consiste esa cámara de inyección, el cual va a estar a una determinada temperatura. La finalidad de esa cámara es que cuando se introduzca la muestra se volatilice. Entonces, una vez que está volatilizada la muestra en esa cámara, es la fase móvil la encargada de empujarlo hacia la columna separadora. Hablamos de que hay varias formas de que puede tener esa cámara, porque esa cámara normalmente tiene ventanas con posibilidad de ventear lo que hay adentro de ese volumen, en ese volumen que constituye la cámara. Y uno puede regular la forma de ventearlo para obtener distintas
características del sistema y poder introducir la muestra de distintas formas. Una de las características más importantes que tiene el sistema de introducción de muestra en cromatografía gaseosa es que se pueden adquirir mucha selectividad en la introducción de muestra. Vamos a ver algunos métodos específicos, pero en general se puede obtener. Y algunas de estas selectividades también se puede, o mejorar incluso la resolución, se puede disponer a través de distintos dispositivos que se pueden implementar en la cámara de inyección. Esa cámara de inyección va a estar a una determinada temperatura e incluso en equipos más modernos se puede hacer variaciones en cuanto a que se pueden introducir variaciones de temperatura durante la introducción de la muestra. Eso a veces, según las condiciones de la muestra, puede mejorar la resolución para algunos tipos de analitos. También se puede variar la presión del gas carrier que va a estar empujando en la cámara en fracciones de tiempo muy chicas para mejorar o la sensibilidad o incluso también la resolución de ciertos tipos de muestras. Eso se puede hacer gracias a la electrónica moderna, donde se puede hacer pulsos de presión o gradientes de presión durante o en el momento de la inyección de la muestra. También se pueden hacer dispositivos electrónicos de que la cámara quede totalmente cerrada durante el proceso de muestra, y vamos a ver que para algunos procesos es importante eso, y lo interesante es controlarlo electrónicamente para que todos los procesos sean reproducibles, ¿sí? Si yo digo voy a abrir la cámara a los 5 segundos de estar totalmente cerrada, es que a los 5 segundos termina la inyección. Si yo abro la cámara totalmente, este sistema de splitless, que ya lo vamos a ver, quiere decir que cuando yo abro totalmente la cámara, todo lo que queda en la cámara, si es que queda algo de la muestra, se va a ventear y no va a ir a la columna. Va a ser más fácil irse por la válvula de escape que por la columna, ¿sí? Entonces son formas de que yo puedo reproducir la introducción de muestra constantemente. Esto es muy interesante, sobre todo en el momento de cuantificar. Vamos a ver que la cuantificación en GC tiene algunas condiciones distintas porque el volumen de muestra no es lo mismo que en cromatografía líquida. Uno puede, ¿se acuerdan que teníamos un loop y podíamos, o incluso trabajar con volúmenes de una jeringa de inyección, pero teníamos bien definidos los volúmenes de muestra que introducíamos en el sistema? Por lo tanto, si uno tiene el volumen exacto, para la parte de cuantificación es más sencillo. Ahora, en cromatografía gaseosa, dado a las características de esta cámara, que puede estar venteándose parcialmente o no, entonces cuando hay un cierto venteo, no sabemos de todo ese volumen de muestra que introducimos a la cámara, cuál es realmente el volumen de muestra que va a ir a la columna, ya que parte se ventea, y de esa parte que se ventea normalmente lo que más se ventea son los componentes más volátiles. Generalmente se usa eso porque el componente más volátil en una muestra, en una solución, ¿cuál es? En este tipo de soluciones. El solvente. Se usan solventes muy volátiles. Por lo tanto, es una forma, si yo puedo ventear, abrir bastante la cámara, yo puedo, de alguna forma, eliminar mucho solvente, y si se me van algunos de los componentes, yo puedo aumentar la muestra total, venteo, y elimino mayor proporción de solvente, y así puede ir mayor proporción de muestra al sistema y ahí ganar sensibilidad. ¿Se entiende? O por ahí ganar sensibilidad en cuanto a que ventean los más volátiles y por ahí yo necesito analizar los componentes menos volátiles dentro de la muestra, ¿no? Bien, y así vamos a ir viendo todos los dispositivos. Vamos a ver que hay unos dispositivos conocidos como liners, que son unos tubitos por donde, digamos que es lo que confecciona esa forma para que para distintos tipos de muestra vamos a tener distintos tipos de estos liners que son los que orientan la muestra hacia la columna. Vamos a ver que la columna tiene que estar bien ubicada en la cámara,
porque si no también puede distorsionar la resolución del sistema y pueden salir picos que no son tan gaussianas y entonces tenemos efectos de coleo o de fronting y eso no es bueno para el sistema. Una vez que pasamos la parte de la cámara de inyección, vamos a ir a la columna, ¿sí? Normalmente, es decir, siempre hubo dos tipos de columnas de vidrio con relleno y las columnas de sílice fundida, que son columnas capilares. Actualmente lo que más se utiliza, en más de un 98% de las aplicaciones, son columnas capilares. Voy a mencionar un poco de lo que son las columnas de relleno, para qué sirven y cómo son, y realmente toda la clase va a estar orientada en función de columnas capilares, ¿sí? Y vamos a ir viendo eso. La idea es que estas columnas están adentro de este dispositivo, que es un horno, el cual electrónicamente está calefaccionado, está termostatizado. ¿Termostatizado a qué temperatura? A varias temperaturas, incluso puedo hacer gradientes de temperatura. La idea es que todas las modificaciones que se hagan, que van a hacer durante la corrida, sean perfectamente reproducibles. Y ahí es lo que vamos a ir viendo. Es tan bueno el control electrónico, tanto de la temperatura como de la velocidad de flujo, que es uno de los sistemas más reproducibles que existe. Y es acá donde yo alguna vez les comenté que teníamos, cuando se informan los tiempos de retención en este sistema, se informa hasta la segunda cifra decimal. Eso da idea de la reproducibilidad que tiene el sistema. Y es muy posible que cuando uno analice ya muestras estándares complejas de algunos analitos, uno, una vez que identificó los componentes de las muestras, seguidamente pueda identificar esos mismos componentes en función de los tiempos de retención. No es necesario después, siendo la misma muestra, en las mismas condiciones, repetir el proceso de identificación. Por ejemplo, puedo hacer una primera corrida frente a un masa, identificar todos los picos y después reproducir la misma frente a un feed y poder identificarlo en función de los tiempos de retención. Cuando sigo corriendo esas mismas muestras, distintas muestras, yo sé que los picos que aparecen a tal tiempo de retención los puedo identificar por su tiempo de retención. Bien, y después, cuando termina la columna, ¿sí?, va a estar conectada a un sistema de detección, que vamos a ver que también existen varios modelos, varios tipos de detección, y eso los vamos a ir viendo. Después del sistema de detección, lo que tenemos es un sistema por el cual se puede captar esa señal, y vamos a tener un registrador o un procesador de datos como un soft cualquiera, que prácticamente son los mismos. En todas las métodos operativas se usan el mismo tipo de soft. La idea de estos soft que es analizar no solo los tiempos de retención, las eficiencias, ver algunos cálculos, poder ver incluso levantar curvas de calibración, poder ver toda la parte de cuantificación, la forma de integrar y poder analizar las áreas debajo de un pico en un cromatograma. Todo esto son soft muy modernos y prácticamente cada empresa, cada fabricante tiene su propia marca y todos hacen prácticamente lo mismo. Algunos son más accesibles, otros son más completos, otros tienen distintas características, pero prácticamente todos hacen lo mismo de alguna u otra forma. Algo interesante de todo esto es que, bueno, el corazón de todo esto va a ser un poco el horno, ¿sí?, donde nosotros tenemos la posibilidad de variar la temperatura. ¿Por qué? Nosotros ahora vamos a tener una fase estacionaria, que es la que me va a dar la selectividad del sistema, ¿sí? Si yo tengo una fase móvil que es inerte, ahora la interacción, esta distribución de mis analitos entre la fase móvil y la fase estacionaria va a depender en gran medida de los equilibrios que haga por afinidad con la fase estacionaria. Digo en gran medida y no totalmente, pues yo puedo modificar otras cuestiones. Por ejemplo, si modifico la temperatura,
Entonces, como yo tengo un horno y lo puedo controlar electrónicamente, yo puedo modificar arbitrariamente y en forma reproducible esa temperatura para modificar esos equilibrios de distribución con la fase estacionaria. Entonces, si yo puedo modificar esos equilibrios y lo puedo hacer selectivamente, es como modificar esa constante de equilibrio en cuanto veíamos la concentración que hay de cada analito en fase estacionaria y en fase móvil, en función de variar el equilibrio por la temperatura, que es una variable termodinámica. Por lo tanto, yo variando la temperatura puedo también modificar esos equilibrios. Y si yo lo puedo controlar perfectamente, yo puedo reproducir perfectamente el sistema entre corrida y corrida para que se produzca siempre el mismo proceso, siempre y cuando sea la misma muestra. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, es tan importante eso, por eso es tan importante esto, donde yo puedo mantener constante la temperatura, puedo hacer una rampa de temperatura, puedo hacer varias rampas de temperatura, puedo diseñar el gradiente que más me convenga. ¿Sí? Obviamente, hay una característica, siempre la temperatura va a ir en o igual o en aumento. ¿Por qué? Porque se lo imaginan. ¿Para? Sí, pero yo, por ejemplo, puedo... ¿Condensación de quién? A ver, espera. Bueno, puede ser. Porque yo podría tener una temperatura en el medio muy alta y después bajarla un poquito, siempre y cuando no sea inferior al punto de ebullición de cualquier analito. ¿Por el movimiento de la muestra tiene que ir de una zona a otra? O sea, Analicen esto. Sí, por ahí está. Analicen esto. Yo introduzco la muestra. Empiezo con la menor temperatura que yo diseñé. Normalmente que van a ir reteniéndose la mayoría. Si yo tengo sustancias muy parecidas en polaridad, la afinidad con la fase estacionaria va a ser muy parecida. En esos casos, cuanto más parecido es, ¿qué lo puede diferenciar? Su punto de ebullición. Entonces, a medida que yo vaya levantando la temperatura, van a ir saliendo los de menor punto de ebullición. Es decir, de alguna forma los estoy tratando de llevar más hacia la fase móvil, ¿sí? Que estén en la fase gaseosa con la fase móvil. A medida que yo aumento la temperatura, voy a ir sacando después los demás componentes. Todo lo demás que no había salido hasta esa temperatura, no le da, es como que tiene mucha afinidad con la fase estacionaria y por temperatura no se equilibra para ir a la fase móvil, por lo tanto nunca lo va a sacar la fase móvil, que no interacciona químicamente con los analitos. ¿Sí? Entonces yo necesito ir aumentando porque si no, es decir, hasta esa temperatura lo que no salió porque le falta temperatura, así que bajar después la temperatura no tiene ningún sentido, siempre voy a tener que seguir aumentando hasta que salga todo lo que pueda. ¿Sí? Siempre es aumentando, o igual o aumentando. ¿Está bien? Digo por las dudas que no cometan el error garrafal desaprobable de fabricar un sistema de gradiente de temperatura donde bajen la temperatura, ¿sí? Sería algo como que... Bien. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver las distintas características. El gas carrier normalmente se utilizan nitrógeno, helio o hidrógeno. Como dijimos, son gases inertes, muy puros, para no contaminar. Todo esto está filtrado, etc. Y la idea es que muchas veces se elige el tipo de gas carrier en función del detector que se utilice. Por ejemplo, si uno utiliza un detector de llama, ¿sí?, de ionización por llama, un FID, normalmente utiliza como gas carrier nitrógeno o hidrógeno. Nitrógeno es el más económico y a veces el hidrógeno, que es el gas comburente para la llama. Entonces a veces se utiliza el mismo gas, ¿sí? Cuando yo tengo un detector de masas, normalmente utilizo helio, que es el que también se utiliza para ese sistema, ¿sí? Y helio de alta pureza. Uno trata de evitar esos gases, pues son mucho más caros. Entonces,
los utiliza en general cuando es necesario. Vamos a ver que, si bien son inertes, la química de estos gases también tiene que ver para tener una buena resolución de mi sistema. En cuanto a las columnas, vamos a ver que les dije que eran de vidrio. Estas tienen un relleno, que son unas partículas. Estas partículas tienen un coating, que son las, como si fuese en la fase estacionaria en cromatografía líquida, y se van rellenando y van haciendo de fase estacionaria. Lo que tenemos acá es que estas columnas son del orden de los metros, no muchos metros, pero pueden alcanzar metro, 2, hasta 5 metros, y tienen diámetros internos del orden de los milímetros. Una de las características es que tienen una alta capacidad, ¿sí? Prácticamente hoy en día, de los análisis que ustedes pueden conocer, para lo que se utiliza es para hacer alcoholemias, por ejemplo. Es lo que se está usando esto. No hay muchas otras aplicaciones, digamos, así comunes, ¿sí? Y ya las alcoholemias ya se hacen también con columnas capilares, así que ya de a poco se está abandonando todo este proceso. Por otro lado tenemos las de tubo abierto, ¿sí? Que son en fases sólidas de tipo soporte, modificadas, o sobre un coating sobre la pared del capilar del tubo. Estas columnas son de sílice fundida, tienen una polimida externa que la recubre para darle flexibilidad. Ustedes ya van a ver, son las mismas columnas que usan también en electroforesis capilar. La idea es que estas columnas después se modifican para el caso de cromatografía gaseosa sobre por ejemplo, sobre la pared del capilar se incorporan un film que hace de fase estacionaria. Hay distintas técnicas para hacer este coating. Y la idea de esto es que, por un lado, tenemos un coating interno, tenemos una longitud que es del orden de los metros, nada más que acá se pueden llegar a longitudes mucho mayores, pueden llegar hasta los 100 metros de longitud. Por eso tenemos la polimida, pues se pueden enrollar en sí y todas acomodar adentro de este horno que consiste el equipo, y tener un rollo de la columna, ¿sí? Eso se puede enrollar con la mano directamente, y lo único que tenemos que dejar libre son los dos extremos para conectarlo a la cámara de inyección y al detector. La idea de esto es que tienen diámetros internos mucho menores, del orden de los micrones, ¿sí? Que pueden ir desde los 100 hasta los 700, 800 micrones de diámetro interno, con un coating que muchas veces va del orden de los 0,1 a los 5 micrones de espesor. Una de las características de estas columnas es la alta resolución que se puede conseguir con estas. Debido a su alta eficiencia, se pueden obtener mucha eficiencia. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos que son muy eficientes? ¿Qué? Son finitos. Es muy característico en la cromatografía gaseosa ver picos tipo agujas, que si uno a simple vista tiene un cromatograma de 20 o 30 minutos, ve nada más como si fuese un pico sin área. Uno amplía la ventana y ven que tienen un área, pero prácticamente son picos agujas, ¿sí? Y por otro lado es la alta posibilidad de que sean procesos automatizables. ¿Automatizables qué quiere decir? Que se pueden incorporar inyectores automáticos, sistemas, robots con el cual se pueden hacer clean-up o procesamiento de muestras que estén acoplados al sistema de inyección, y así poder controlar mediante un software electrónicamente todo un muestreo, y así uno evitarse también que no haya variaciones en la forma de
procesar una muestra, de inyectar una muestra o de separarla. Es una comparación bruta, pero un poquito exagerada, pero vale la pena porque es interesante. Lo que es una columna empacada, se obtiene este tipo de picos con muy baja eficiencia, ¿sí? Es posible obtener una mayor selectividad, es posible porque al tener un relleno con partículas, por ahí se obtiene en muy poco camino de columnas separadoras, se obtiene una gran cantidad de fase estacionaria, ¿sí? Eso le da mayor selectividad, pero lo que tiene esto es la alta eficiencia, que sin necesitar tanta selectividad uno puede resolver mucho mejor un sistema, sobre todo complejo. Sobre todo complejo, ¿por qué? Porque uno de los grandes campos de aplicación de la cromatografía gaseosa es la parte ambiental. Y en la parte ambiental las muestras suelen ser muy, pero muy complejas. Entonces la cantidad de analitos que puede haber ahí para analizar, por ejemplo, si imaginan una gasolina, ¿sí? Un producto, digamos, un derivado de petróleo, donde la cantidad de analitos que hay puede ser infernal. Entonces todo eso hay que analizarlo. No es que uno pueda reconocer todos los picos, sino que lo que tiene que hacer es que todos los picos que le interese reconocer estén perfectamente resueltos, no estén mezclados en una banda de picos, ¿correcto? Bien, y para eso hay que tener una muy buena eficiencia. Volvemos a lo que dijimos anteriormente, la selectividad va a ser la clave acá, como en cualquier sistema separador. Nada más que ahora la selectividad va a estar dada en la fase estacionaria principalmente, ¿sí? Hablando de los procesos químicos, de los equilibrios, ¿sí? Pero también hay una buena selectividad en la preparación de la muestra. Algo que se incorpora mucho acá es la selectividad en cuanto a la separación de la muestra, sobre todo cuando una de las características que tiene que tener la muestra es que los analitos a analizar sean volátiles o semivolátiles. Si no pueden volatilizarse o si se descomponen antes del punto de ebullición, obviamente no sirve. Porque mientras los estoy analizando los estoy destruyendo, entonces nunca voy a saber qué es lo que estoy midiendo, ¿sí? Y para esto entonces vamos a tener que tener un reconocimiento de la selectividad de la introducción de la muestra, en la detección, ¿sí? Porque también acá es otro de los factores importantes, existen una gran cantidad de detectores que se han configurado selectivamente para determinar distintos tipos de analitos, o que sean mucho más selectivos, más eficiente su selectividad hacia algunos analitos que hacia otros. Y obviamente el reconocimiento de la selectividad, es decir, tenemos que saber qué tipo de muestras se introducen, ¿sí? Qué características son, y en la forma de detectarlos para ver qué tipo de analitos estamos intentando visualizar. Habíamos hablado de la ecuación de Van Dinter, teníamos todos los tres términos de la ecuación, donde teníamos la difusión de Eddy, la longitudinal y lo que es transferencia masa. Seguimos a hablar prácticamente de lo que son las columnas capilares, donde tenemos un film, un coating sobre la pared capilar, ¿sí? Obviamente que la difusión de Eddy ahí no existe, no tenemos múltiples caminos que pueden. Por lo tanto, este factor dentro de la ecuación de Van Dinter en cromatografía gaseosa no tiene sentido. En cuanto a la difusión longitudinal, ¿qué podemos decir de eso? Que prácticamente el factor más importante es la difusión en la fase móvil, que es gaseosa. Por lo tanto, va a ser proporcional al coeficiente de difusión de cada uno de los componentes en la fase móvil, en ese gas. Y en cuanto a la transferencia de masa,
vamos a ver que el factor de transferencia de masa, cuando tenemos estos films tan distribuidos sobre el coating, sobre la pared capilar, y son bastante finos, si bien tienen alguna influencia, no es tan importante como el factor de transferencia de masa en la fase móvil. Acuérdense que el factor de transferencia de masa consiste en todo lo vinculado a los procesos de difusión de la muestra que no estén cercanos a la superficie donde se produce el equilibrio, ¿sí? A la superficie de intercambio entre la fase móvil y la fase estacionaria. Por lo tanto, la difusión en la fase móvil es mucho más importante acá para llegar hasta la superficie que la difusión en la fase estacionaria, que es un film muy finito, ¿sí? Es decir, tiene mayor importancia en ese sentido. Entonces, la altura equivalente de los plato teórico en un proceso de cromatografía gaseosa en columnas capilares va a depender de las dimensiones de la columna, de las propiedades físicas del soluto, físicas y químicas, y de las propiedades físicas de la fase móvil y de la fase estacionaria. Todos esos van a tener influencia sobre la altura equivalente del plato teórico. Y uno de los factores más importantes que existen en esta eficiencia de las columnas capilares es la eficiencia del coating. Por eso acá es muy importante el fabricante de cada columna. Y es muy posible que tengan las mismas muestras en las mismas condiciones en un sistema que es tan reproducible, que es el control de la temperatura, la velocidad del gas carrier, etc. Y el mismo tipo de columna, donde acá hay una variedad de columnas mucho mayor que en la cromatografía líquida. Sin embargo, siendo el mismo tipo de columna, en distintos equipos dan cromatogramas bastante diferentes, ¿eh? Y eso tiene que ver mucho con la eficiencia del coating. Muchas veces los procesos que utilizan las distintas empresas para hacer el coating son distintas químicas, distintos procesos, y ahí tienen la eficiencia del coating. A veces funcionan bien para ciertos tipos de sustancias y para otros tipos de sustancias no son tan buenas. Por eso acá la marca de la columna tiene mucho que ver, sobre todo cuando uno quiere comparar distintos procesos, ¿sí? Otra vez hablábamos de la selectividad, donde estaba relacionada en función de las velocidades diferenciales que habría entre dos analitos que salían contiguamente, y decíamos que era mayor que 1 para que sea separable. Obviamente lo que vamos a hacer acá, que esta interacción para que sea separable va a depender entre la interacción del soluto con la fase estacionaria. O sea, la afinidad ahora que vamos a tener es entre el soluto y la fase estacionaria. Y entonces ahora es cuando hay un proceso que se conoce, no un proceso, sino se denomina lo que es el tuning de las columnas en cromatografía gaseosa, que es determinar qué tipo de columna es la mejor para analizar qué tipo de analitos. Entonces, ¿cuál es la forma de analizar esto? La forma de analizar esto es hablar de polaridad. Entonces, hablamos de polaridad de la fase estacionaria y decimos que para distintos tipos de analitos, distintos tipos de sustancias, la mejor fase estacionaria es la que sea la más similar en polaridad, ¿sí? Así vamos a tener columnas no polares, medianamente polares, más polares y muy polares, ¿sí? Y ahí vamos a tener las medianamente polares o las no polares, van a ser para analitos de baja polaridad. Los analitos de alta polaridad vamos a usar columnas polares, ¿sí? Acá, esta es una tabla muy reducida. En realidad la cantidad de fases estacionarias que hay es muy superior a esta tabla, pero es una idea de ir viendo cómo van variando la polaridad en función de qué tipo de fases estacionarias se van
generando en una columna capilar. Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro de las no polares podemos tener 100% de grupos metilos en una dimetil polisililoxano, que lo que tenemos ahí es los grupos silanoles de alguna forma han sido modificados o han sido, digamos, recubiertos por un coating donde quedaron perfectamente, digamos, grupos metilos, ¿sí?, distribuidos a lo largo de ese coating. Eso le da unas características de no polar. Puede ser que de estos grupos, parte de esos grupos metilos tengan algunos grupos fenilos. Entonces hay una que es una 5% difenil metil polisililoxano, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una no polar, pero ya de otras características, tiene un poquito más, digamos, de accesibilidad hacia ciertos componentes que sean medianamente polar o no tan polares. Después podemos ir incorporando, y si por ejemplo con grupos de mayor polaridad como cianopropil, ¿sí?, fenil, metil, o también combinaciones de cianopropil con fenil, o también junto con los grupos metilos, ¿no? Y vamos variando esas proporciones para ir generando toda una gama de polaridades adecuadas para distintos tipos de componentes, hasta llegar a una que ya no tiene polimetilsiloxano, sino que tiene polietilenglicol, ¿sí?, que lo que tenemos ahí es una columna totalmente polar, son las conocidas como carbowax. Y estas son polares, por lo tanto, vamos a ir viendo que estas que son muy polares se utilizan para ácidos libres, alcoholes, aminas, todos esos que son componentes muy polares. Un componente que sea no polar, por ejemplo, hidrocarburos, algunos otras sustancias que también pueden ser algunos aromáticos, etcétera, vamos a utilizar columnas no polares y columnas medianamente polares para compuestos, por ejemplo, éteres, amidas, aldehídos, cetonas. Entonces ahí vamos a ver que son compuestos de cierta polaridad, no son tan polares, ¿sí?, pero sí pueden ser analizados. Hay una de estas, que por ejemplo la 5% difenil, que es una columna que si uno no tuviese mucho dinero en un laboratorio y tuviese que elegir, tratar de hacer una columna, con una 5% difenil es, digamos, bastante adecuado para poder analizar cualquier tipo de analitos. Otra de las características que tiene, y en función de la eficiencia del coating y de los distintos procesos de hacer un coating, son las temperaturas máximas a las cuales llegan las distintas columnas, y eso depende también del fabricante. Y es interesante porque muchas columnas hoy en día ya eso fue elevado, y muchas veces la temperatura límite de una columna es el que me limita el tipo de componentes que yo quiero analizar, ya que si la temperatura límite no es superior a todos los puntos de ebullición en por lo menos 30, 40 o 50 grados de los analitos a analizar, no es muy factible que yo pueda sacarlo. Entonces se me van a ir pegoteando los analitos que yo no puedo ir sacando de la columna, para lo cual después hay que pasarle a esas columnas solventes específicos para que puedan arrastrar todos esos analitos que no han sido, digamos, procesados en la separación, y se van quedando en el interior de la columna y me van perjudicando la columna. Esos solventes también pueden producir lo que se conoce como sangrado de una columna. Es el desgaste que se produce y va arrastrando también, disolviendo parte de esa fase estacionaria. Ese sangrado también es otra de las cosas que hay que tratar de evitar, porque es parte de la vida útil de una columna. Entonces, si queremos optimizar una separación de estas características, podemos tener parámetros en cuanto a la columna y operacionales.
En cuanto a la columna, lo que tenemos que definir es el diámetro interno de la columna. Estamos hablando de columnas capilares, ¿no? Capilares que estamos hablando de 600, 700, 800 micrones para abajo. Vamos a ver la longitud de la columna, si son todas variables que me permiten, digamos, optimizar una separación. Yo puedo elegir una columna de 10 metros, puedo elegir una de 25, de 50, de 100. Eso lo voy a ir analizando, ¿sí? El tipo de fase estacionaria, ¿sí? Acá sí hay que tener mucho más cuidado porque si uno tiene la posibilidad de poder elegir la fase estacionaria y comprar la columna más adecuada, uno tiene que analizar un poco a ver qué tipo de sustancias voy a analizar, qué tipo de muestra, por el tipo de matriz también, porque muchas veces la matriz puede ser fundamental. Si son matrices acuosas hay que procesarlas. Hoy en día hay columnas más modernas que admiten una muestra en una matriz acuosa. ¿Qué pasa con la matriz acuosa? Normalmente no se podía introducir una muestra acuosa, ¿por qué? Algo vimos. ¿Qué pasa con las fases estacionarias o las sílicas con las matrices acuosas? ¿Hidrólisis? ¿Se imaginan que están a cierta temperatura acá? Si le ponen agua, facilitan la hidrólisis de los sistemas, tanto de las fases estacionarias como de la sílica que lo puede soportar. Son columnas de sílice fundidas, por lo tanto puede haber procesos de hidrólisis. Todo eso genera una posibilidad de deteriorar la fase estacionaria y de activar silanoles de la sílice que quedan expuestos. La idea de tener un silanol expuesto es que me pueda retener cualquier analito de cierta polaridad, y eso no es conveniente. Es decir, de alguna forma estoy perjudicando la eficiencia de esa columna. Entonces no es bueno tener ese tipo de condiciones. Hoy en día se están fabricando columnas con distintas eficiencias de coating y con la posibilidad de que estos procesos se disminuyan casi en su totalidad y permitiendo en algunos casos introducir muestras acuosas, cuando antes era prácticamente un veneno. Introducir una muestra acuosa era como que después de eso era, olvídense que la columna sirva otra vez, ¿sí? Eso ya ha cambiado. Bien, entonces, y otra de las cuestiones interesantes saber es el espesor del film. El espesor del film tiene mucho que ver con la eficiencia de estos procesos, también con la capacidad y con la eficiencia. ¿Por qué con la capacidad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? ¿Tienen miedo de contestarme algo? Sí, es ahora cuando se pueden equivocar. No en el examen. Ahora es cuando pueden equivocarse. ¿Está bien? Sí. Eso es lo que quería que me... Pero como nadie decía nada... Si vos tenés más espesor, tenés más capacidad de la fase estacionaria de poder absorber, ¿sí? Por lo tanto de retener. Quiere decir que si yo tengo un muy pequeño espesor y tengo una muestra muy concentrada o una gran cantidad de muestra, es posible que la fase estacionaria se sature rápidamente y entonces pierda eficiencia de separación. Es decir, no está separando, sino que está migrando, pero no por proceso de equilibrio, sino porque no da abasto la fase estacionaria. Por lo tanto, pierde eficiencia porque tiene que ocupar un sector más grande de la columna, una banda más ancha, para poder interactuar con la fase estacionaria. Porque no tiene capacidad una porción de fase estacionaria, sino que necesita mayor fase estacionaria, ¿sí? Y eso es ensanchamiento de pico. Eso es pérdida de eficiencia. Bien. Y parámetros operacionales. Entre los operacionales vimos que podría ser el gas carrier, o el gas portador. Vamos a ver lo importante que es eso. La velocidad
del gas carrier y la temperatura de la columna, donde acá la velocidad del gas carrier es sumamente importante, y aparte porque uno tiene todas las posibilidades de poder controlarlo perfectamente y hacer una gran variación de velocidades. Entonces eso es muy importante en estos sistemas, y vamos a ver que uno puede establecer cuál es la velocidad del gas carrier en función de la presión que tiene, ¿sí? Tiene un manómetro y dice tal presión le va a dar tal velocidad. Ahora esa velocidad está, digamos, dispuesta en un momento de la corrida, que es al principio. Esa corrida va a estar con el horno a una cierta temperatura. A medida que yo vaya desarrollando la corrida, es muy factible que yo varíe la temperatura. ¿Y qué pasa con la velocidad de la fase móvil? Tiene que variar. Varía la temperatura, varía la presión. Entonces, vamos a ver que hay dispositivos modernos que son de control electrónico, donde yo puedo trabajar a velocidad constante o a flujo constante, por más que varíe la temperatura. Si yo trabajo a velocidad constante, lo que tengo que hacer a medida que varía la temperatura es ir modificando constantemente la presión para que la velocidad siempre sea la misma. ¿Eso es interesante para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es el mayor beneficio de eso? De poder mantener constante. Sí, la reproducibilidad del sistema. Es como que es imposible ya alterar las condiciones, y siempre van a ser las mismas condiciones. Si yo puedo controlar perfectamente eso, es mucho más fácil controlar eso y no andar viendo cómo fue variando la temperatura de la fase móvil en función de la velocidad de la fase móvil en función de la temperatura del horno. Si yo electrónicamente puedo mantener eso constante haciendo las variaciones que quiera. ¿Se entiende? Todo esto sigue lo mismo. Para que sea aplicable, sea un método instrumental y sea aplicable, tiene que tener reproducibilidad. Yo no puedo utilizar un sistema instrumental donde 5 corridas distintas o 5 sistemas distintos de medida me den distintos. Yo tengo que tener el mismo, si es el mismo sistema, las mismas condiciones, tiene que dar igual, si no, no sirve un sistema de estos, ¿sí? Esto es analítica instrumental, por lo tanto la reproducibilidad tiene que ser lo más exacto posible. Bien, y la temperatura de la columna, obviamente que yo pueda controlar perfectamente y que esos cambios sean controlados y reproducibles. Bien, teníamos, estos son para recordar, la resolución, que teníamos los 3 términos, ¿sí? En función de la capacidad, la selectividad y la eficiencia. O dar vuelta a la ecuación y que la eficiencia en función de la resolución, selectividad y capacidad. Vamos a ver entonces, en función de eso que vimos, si yo utilizo, por ejemplo, tengo pristano y heptadecano normal, y los corro en una columna de 15 metros de 250 micrones de diámetro interno, donde utilizo esta fase estacionaria, que eso no importa, eso está en catálogos, es una fase estacionaria no polar, y lo hago correr isotérmicamente a 150 grados, vemos que si utilizo todos a la misma velocidad del gas carrier, si utilizo nitrógeno obtengo un pico, si utilizo helio obtengo 2 picos parcialmente resueltos, y si utilizo hidrógeno obtengo 2 picos resueltos, ¿sí? Todos ellos utilizando 58 centímetros por segundo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la diferencia acá? Sí, es una explicación física lógica. La idea de esto es esto, la ecuación de Van Dinter. ¿Cuál es la altura equivalente
de plato teórico para estos analitos para cada gas carrier. Si yo utilizo nitrógeno, la velocidad óptima, cuando la altura equivalente de plato teórico es mínima, está en el orden de los 10 a 15 centímetros por segundo. ¿Sí? Si yo utilizo helio, tiene un sector más amplio, puede estar entre, no sé, 25 o 20 hasta 50 o 40 y pico. Si yo utilizo hidrógeno, va a estar entre este sector, ¿sí? Corrido un poquito más a mayores velocidades. Como los tres se hicieron a 58, obviamente el que se hizo con hidrógeno es el que mejor resuelve, porque tiene la menor altura equivalente de plato teórico, por lo tanto es el sistema más eficiente a esa velocidad. Cuando yo utilizaba nitrógeno estaba por una velocidad de gas carrier que era muy lejana a la óptima para ese gas carrier. Y es algo que es muy sencillo con cualquier equipo moderno setear una velocidad de flujo en estos sistemas. Hoy en día se setea directamente a través de un soft y se le dice yo quiero 58 centímetros por segundo, listo. Y aparece un mozo con una bandeja con 58 centímetros por segundo. Pero es así, ¿sí? Lo que uno setea en estos equipos, si está el equipo en régimen, está bien. Antes era que uno tenía que medir todo esto con un, digamos, fluidómetro de burbujas y tratar de medir a ver cuál era la velocidad, abrir las válvulas y ir viendo a ver en función de la velocidad de la burbuja cuál era la velocidad del gas carrier. Mientras que ahora cualquier sistema se lo setea electrónicamente. Bien, esto es lo que les comentaba del espesor del film, del coating. Arriba tenemos un espesor de 0.05 y el de más abajo es del orden de 2 micrones. Obviamente que la capacidad varía, por lo tanto la posibilidad de obtener mayor resolución es mucho mayor en el de mayor espesor, siempre y cuando la muestra lo requiera. Si yo tengo una muestra que es muy diluida, no me conviene, ¿sí? Porque es como que estaría atrasando todo el sistema porque el film es muy espeso y yo le estaría sacando también un poquito de eficiencia por los fenómenos de transferencia de masa, por tener un film muy grueso para una muestra que no es necesaria. Normalmente las muestras para cromatografía gaseosa son mucho más diluidas que en el sistema de cromatografía líquida. Otra de las características que podemos ver acá es que no solo que aparecen estos, sino que la resolución en la parte más baja, de tiempos de retención más chicos o de menor punto de ebullición, los más volátiles, también es mucho mejor, mejora mucho, porque no solo se obtiene en esto, sino que esta resolución es mucho mejor que acá. En cuanto a la capacidad, acá vemos claramente cómo una mayor cantidad de muestra puede influir en la eficiencia del sistema por un proceso de saturación de la fase estacionaria. ¿Sí? Acá yo dejo el mismo film, el mismo tipo de fase estacionaria y voy aumentando la cantidad de muestras. Obviamente ven, esto es una alta eficiencia y va disminuyendo la eficiencia, ¿no? ¿La ven, no? Por la anchura de los picos. Eso hace que esto sea baja eficiencia, por lo tanto la resolución acá es mucho peor. Y si yo tengo esto en una muestra compleja, empiezan a ver, como la anterior, toda esta cantidad de picos
si fuesen mucho más anchos, es como que ya tengo un montón, una banda con algunos piquitos arriba. Es imposible analizar una muestra así. Yo lo que tengo que obtener es tratar de tener una resolución a nivel de base. Por lo tanto, no es conveniente. Esto es lo que se conoce con lo que les comentaba hoy, lo que es la fatiga de una columna de sílice fundida por estos procesos de hidrólisis. Cuando la hidrólisis lo que puede producir es esto y dejar expuestos los grupos silanoles de la sílice fundida, lo cual no es conveniente. Hay muchos procesos por el cual se producen estos procesos de ENCAP que vimos anteriormente, y a veces cuando una columna empieza a perder eficiencia por estos sistemas, lo que se puede hacer es pasar una sustancia como diclorosililmetano, en el cual empiezan a bloquear estos grupos silanoles para que no queden expuestos y generen, digamos, de alguna forma regeneren parcialmente la columna. No van a regenerar la fase estacionaria, pero sí van a taponar los grupos silanoles que van a interactuar, a poder quedar activos o libres. En cuanto a las fases estacionarias, les hablaba que muchos procesos se han producido y han, digamos, crecido y se han mejorado, en los cuales las nuevas fases estacionarias son mucho más estables, admiten mayores temperaturas sin descomposición, y esto es muchos de los procesos que se ha logrado es por este mecanismo de cross-linking en cuanto a la formación o la forma de introducir el film de fase estacionaria. Esto lo que mejora es con un proceso con peróxidos, produciendo reacciones radicalarias, producen una mejor polimerización para que las fases estacionarias que sean mucho más inertes a procesos no solo de hidrólisis o de temperatura, sino también de lavados con solventes cuando hay que pasarlos para poder eliminar algún analito que haya quedado pegado. Esta es una comparación donde tenemos la misma muestra. Estamos hablando de una muestra que tiene tetradecano, pentadecano, octanol normal, hexadecano, ácido butírico, dicicloxilamina y heptadecano. Tenemos esos 7 componentes y la misma muestra fueron corridas en 4 sistemas utilizando las mismas condiciones, en los cuales se varió la columna, que era una Carbowax de distintas marcas, donde tenemos distintos procesos de este crosslink, en el cual se utiliza para polimerizar la fase estacionaria y quedar ligada a la pared capilar. Como ven, la marca nada más, la diferencia que hay, es la misma muestra en las mismas condiciones, ¿sí? Por eso cuando uno compara esto, tiene que ver la marca. Seguramente todos aparecen en el mismo orden, nada más que algunos aparecen, digamos, más juntos o en tiempos distintos. El orden por ahí se mantiene y eso es interesante como para poder comparar cuando uno compara con otra marca. Pero nunca traten de reproducir un cromatograma con 2 columnas de 2 marcas distintas. Sí, pues nunca lo van a lograr. ¿Cómo? ¿Quién me habló? No, no es un problema de analizar cuál es el más eficiente, porque acá es una muestra estándar. Hay que ver en mi muestra real, que seguramente es mucho más compleja, si me resuelve bien todo lo que tengo. Entonces ahí entonces uno lo que hace es tratar de acomodar algunas de las condiciones para que me resuelva bien mi muestra. Uno ya no analiza si esta columna es más eficiente que la otra. Uno puede analizarlo si tuviese
en este caso el mismo test y ver las eficiencias, pero supónganse que esta me dé mayor eficiencia que esta, pero esta tardó menos y me lo resuelve. ¿Cuál voy a elegir? No me interesa cuál es más eficiente, sino el sistema que me pueda resolver mi muestra en el menor tiempo posible con el menor costo posible. ¿Sí? Sí, cuando hago un desarrollo, yo primero, antes de variar un montón de variables, busco la mejor eficiencia, eso sí. Pero no es que estoy buscando a ver qué columna es más eficiente para mi sistema, no. Yo trato de, cuando hago un desarrollo, primero buscar la mayor eficiencia de mi sistema, para después jugar con la selectividad o con la temperatura o con lo que sea. En HPLC yo juego con la selectividad de la fase móvil, y acá ¿con quién juego? Con el programa de temperatura. La velocidad de flujo, primero ahí sí optimizo y digo, bueno, la velocidad de flujo para mi carrier, ¿cuál es? Lo otro que puedo jugar acá es, y bueno, ¿cómo inyecto la muestra? ¿Cuánto inyecto? ¿Qué concentración? ¿Abro el split? ¿Lo abro mucho, poco, medianamente? Esos son los juegos. ¿Qué temperatura utilizo? ¿Empiezo a 50 grados? ¿A 40? ¿A 60? ¿A 80? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Uso una muestra más concentrada, más diluida? Esas son las condiciones que yo voy a tratar de ver. En función de que esto que estuvimos viendo anteriormente, los picos salen anchos, che, tengo mucha muestra, puedo diluir la muestra, yo la veo perfectamente. ¿Para qué quiero un pico tan ancho? Diluyamos. ¿Se entiende? Tengo efectos de tailing, de coleo, de fronting, y bueno, ahí tengo que ver, ¿están bien conectadas las puntas a la columna? Al detector está bien conectado. Eso es muy importante, porque a veces que esté corrido un poquito la columna es muy fácil conectarlo y que se corra la columna. Eso produce deformaciones en los picos y hasta a veces desapariciones de pico por estar mal conectada. Entonces son todas condiciones. Una vez que uno tiene eso, entonces juega con la eficiencia, juega con la selectividad. En el caso de HPLC jugamos con la polaridad de la fase móvil. ¿Y acá con qué jugamos? Con la programación de la temperatura. Vamos a ver que después aparecen algunas condiciones extras, que es lo que vamos a ver después, y es jugar con pulsos de presión, velocidades constantes, presiones constantes, etcétera, para ir mejorando esto. A lo sumo, o ver si trabajo con la concentración de la muestra, o elegí una columna que tenía un film demasiado grueso, entonces puedo, si tengo una columna de un espesor más chico, entonces jugar con ese tipo de cosas. Esta sí es una de las características más importantes que tiene la cromatografía gaseosa en columnas capilares. Esto es una corrida de una mezcla donde es la misma corrida después de 100 muestras distintas, es decir, 100 inyecciones distintas, la número 100 da el mismo cromatograma, sin variaciones. Y esa es la idea de que los tiempos de retención se respetan tanto que uno después, si sabe quiénes son estos analitos, cuando hace la muestra desconocida, uno dice, bueno, si está a tal tiempo, está el analito, si está a tal tiempo, está el otro. Entonces uno puede directamente en el programa ya marcarlos e identificarlos, es decir, los que aparecen a tal tiempo, más o menos 0.02 segundos, minutos, es tal sustancia, y así los tiene ahí. Entonces ya, digamos, cuando uno hace estos trabajos, automáticamente ya les aparece todo el listado de las muestras, de los analitos que aparecen, y si está determinado, asociado a una curva de calibración, sale cuantificado. Todo eso es lo que, digamos, uno va confeccionando. Uno lo puede hacer como profesional, lo puede hacer un técnico, pero la idea de eso es cuando uno analiza todos esos datos, porque uno carga en un soft y datos aparecen siempre. El asunto es que esos datos estén bien hechos, uno tiene que tener la capacidad de analizar si esa calibración está bien confeccionada, si los datos son coherentes y si después lo que uno saca de información de eso tiene, digamos, alguna idea de que esté viciado de alguna cosa que no esté muy bien.
Es decir, porque ustedes pueden tener un técnico al lado que opere todo esto, pero el que tiene que tener criterio sí o sí para saber si eso está bien es el profesional. Bien. No se me vayan, no se me vayan, que voy a dar parte del próximo teórico, porque a empezar nada más. Pues está separado así en módulos, pero si no después nunca me alcanza a dar la parte electroforésica, pero que necesito utilizar 2 teóricos y un poquito más. Bien. Lo que se llama preparación de muestras, y hasta ahora vimos lo del gas carrier, vimos lo de las columnas, cómo podemos introducir selectividad en las columnas, esto de el criterio de que lo similar disuelve a lo similar, por lo tanto la fase estacionaria se elige lo más similar a los analitos que yo tenga que separar, y el criterio de buscar similitud era la polaridad, ¿sí? Entonces vamos a analizar en función de eso. Y lo que viene ahora es, por un lado, ver la selectividad que se puede introducir en la forma de preparar la muestra, y la selectividad que se puede introducir en la forma de visualizar los analitos que salían después de la columna separadora, ¿sí? Es decir, el sistema de detección. Vamos a hablar un poco de lo que es una preparación de muestra, que eso va a ser en general para cualquier sistema, y lo que se conoce como cleanup, que es todos esos procesos en el cual uno prepara la muestra. El cleanup vendría a ser el proceso, todo lo que se hace de la muestra desde que sale cruda de donde se obtenga, es decir, la muestra virgen, hasta el momento de introducirla a algún sistema para poder analizarla. Todo eso puede ser parte de un cleanup. Un cleanup puede ser nada más que directamente la disolución de una muestra. Disolución y filtración, ¿sí? Si hay algún insoluble, o puede ser distintos procesos en los cuales parte de la muestra se forme una solución y parte puede ser extraído de otra forma o separado del sistema de otra forma. Y ahí vamos a ver todos los distintos procedimientos que podemos tener para esto. En cuanto a la extracción, podemos tener que sea líquida-líquida, líquido-sólido o en fase sólida, ¿sí? Líquida-líquida tenemos o ácido-base o mediante solvente, ¿sí? ¿Alguna duda de eso? ¿Saben lo que es una extracción de solventes? ¿Con solventes? ¿Sí? Bien. ¿Y ácido-base saben lo que es? ¿Sí? Bien. Si yo tengo una amina y quiero aplicar una extracción ácido-base, ¿cómo hacen? Soluble en agua. ¿Cómo hacen para tratar de separar una amina o purificar una amina mediante una extracción de una matriz? ¿Cómo solubilizo una amina? Obviamente alifática o aromática. ¿Sí? Primero la solubilizo. ¿Cómo la solubilizo? Medio ácido. ¿Sí? Estamos hablando de ácido base. Vamos a tratar de ser coherentes. ¿Sí? ¿Está bien? Se protona, se forma una sal soluble en agua. Es iónica. ¿Sí? Ahora yo ahí solubilicé la amina más todo lo que había con la muestra. Pero a mí me interesa ahora sacar la amina. Entonces alcalinizo.
Es decir, le elimino la acidez, la transformo en un componente liposoluble y los traigo con un solvente. ¿Sí? Entonces, en esa forma yo la mina la tengo en un solvente orgánico, que después la quiero separar o reducir en cuanto al volumen y lo puedo analizar por cualquiera de estos métodos. Pero ya está fuera de la fase acuosa y lo tengo en un solvente orgánico. Primero, en el caso de cromatografía gaseosa, es interesante porque la saqué de una matriz acuosa, que no es lo más conveniente. Segundo, yo estoy ya seleccionando dentro de una matriz que podría haber sido muy compleja algunos componentes, aquellos que tienen un comportamiento ácido básico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ese es un proceso. Entonces, eso es un clean-up. Y yo ahí ya estoy seleccionando una porción estoy haciendo selectividad en la introducción de la muestra. Proceso de Sochlet, los conocen, ¿sí? Una extracción líquido-sólido, ¿sí? En continuo. ¿Está bien? El solvente se evapora, cae caliente sobre el sólido, se va condensando, vuelve al depósito, se calienta, se sigue así y cíclicamente se evapora. El mismo solvente se utiliza varias veces para extraer un sólido, ¿sí? Bien. Y después lo que más se utiliza en todos estos procesos cromatográficos es la extracción en fase sólida. Esta extracción en fase sólida puede ser columnas o columnitas de aluminio o de silicio, de alúmina o de silicio, no de aluminio, cartuchos, los que se conocen como CEPAC o unas columnitas muy chiquitas, donde se utiliza rellenos con una fase estacionaria que es normalmente las mismas fases estacionarias que se utilizan para una cromatografía líquida. Pero la idea de esto que es separar analitos por su polaridad. Es decir, son cartuchos RP18, RP8, donde tienen características de liposolubilidad. Por lo tanto, son bastante no polares. Entonces, es una forma de retener sustancias no polares, tanto para cromatografía líquida como para cromatografía gaseosa o como cualquier otro proceso. ¿Sí? Se imaginan que tienen que analizar alguna droga que consumió algún paciente o algún lo que está en algún cadáver para averiguar un causal de muerte, donde en el fluido biológico tienen un montón. Y si la droga tiene esas ciertas características lipofílicas, yo puedo pasar el plasma, la orina, lo que sea, por un cartucho SPE, ¿sí? de extracción en fase sólida. Y ahí concentro los analitos de cierta lipofilicidad o de baja polaridad, que es los que me interesan por ahí analizar, ¿sí? Entonces, es así como yo no tengo que pasar una muestra de sangre, de plasma o de orina, que es muy compleja y en algunos casos muy difícil, por ejemplo, que tenga muchas sales, porque me va a estropear todo mi sistema, y así guardo mi sistema, tiene mayor durabilidad mi sistema y es mucho más fácil resolver un sistema mucho más sencillo. Y estoy haciendo un clean-up para obtener una selectividad en la introducción de la muestra. Yo mediante el clean-up hago ya una preselección de los analitos que voy a hacer, una separación previa, un aislamiento. Bien, así como hay cartuchos, hay membranas, ¿sí? Membranas donde son discos, como si fuesen discos de filtración, nada más que están derivatizados con distintos principios para poder retener selectivamente algunos analitos. La idea de esto es que son de distintas capacidades y distintas, digamos, formas de poder obtener distintos tipos de extracciones. Vamos a ver lo que es en fluidos supercríticos y también se va a ver lo que es la microextracción en fase sólida. Es decir, junto con esto vamos a ver un proceso donde se produce una extracción en fase sólida, pero a nivel micro. Es decir, mucho más chiquita, y lo vamos a explicar específicamente. Y después vamos a ver otros procesos fuera de la extracción que pueden ser headspace o purge and trap. Es decir, cabeza espacio de cabeza o purga y trampa.
Esos van a ser procesos, sobre todo estos dos y la SPME, la microextracción en fase sólida, que se utiliza mucho en lo que es la cromatografía gaseosa con columnas capilares. Bueno, la próxima clase vamos a explicar más específicamente estos procesos y vamos a seguir con el proceso de electroforesis capilar. Y yo voy a ver si subo también las diapositivas de la primera clase de electroforesis capilar, así empezamos por ahí al final de la clase con electroforesis capilar.